Y vamos a otro tema porque la tasa de desocupación en el trimestre de octubre a diciembre del 2022 alcanzó un 7,9% según informó esta mañana la encuesta nacional de empleo del INE, una cifra que se suma al aumento en la tasa de participación, la que superó el 60% luego de 3 años. Para profundizar en estos números, vamos a conversar de inmediato con Jean-Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central. ¿Cómo está, Jean-Paul? Un gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es cómo toma este 7,9%, se ajusta a los pronósticos, se mantuvo estable la cifra al igual que el semestre pasado, cuando muchos proyectaban quizás de que podía comenzar a destruirse varios empleos en el país. Sí, en general lo que se está viendo es que los números están manteniendo una tendencia de mantenimiento, de como un estanco, por así decirlo, en la generación de empleo, pero también hay un efecto bastante interesante. Estas cifras de desempleo, perdón, se deben a que ha aumentado la fuerza de trabajo. O sea, personas que antes podían trabajar y que se encontraban de manera inactiva, o sea, no estaban en el mercado laboral, ahora están buscando trabajo. Y de hecho, los números muestran que la fuerza de trabajo aumentó de forma más importante que lo que ocurrió con la cantidad de ocupados. Entonces, se deben estos números fundamentalmente a una reactivación, una recuperación de las ganas de buscar trabajo por parte de la sociedad. Jean-Paul, y dentro del desglose que hace en el boletín del INE, anota que creció, por ejemplo, transportes, hogares con empleadores y también enseñanza. Son los rubros que más crecieron y que hacen que esta fuerza laboral, como usted lo dice, esté aumentando en algunos rubros. ¿Estos son rubros de manera estable o son empleos quizás temporales que se están generando porque estamos en el tramo final del 2022 y el comienzo de este año? Claro, también hay que considerar que hay un efecto, como se llama dentro del ámbito del mercado laboral, efectos estacionales. Ahora bien, si comparamos este mismo periodo respecto al periodo anterior, esos tres sectores son los que más repuntaron y la base de comparación es el año 2021. El año 2021 era un año que todavía nos encontrábamos en pandemia y que todavía se habían implementado algunas restricciones de desplazamiento. No es coincidencia que los tres sectores con mayores cambios son aquellos sectores que más se vieron afectados por la pandemia. El sector de transporte, el sector de la enseñanza y el sector de la actividad económica que tenía que ver con actividades presenciales están mostrando o mostraron incrementos importantes en este periodo, pero se debe fundamentalmente también a que la base de comparación del año 2021 es un año de pandemia o en proceso de salida de la pandemia, muy diferente a lo que tenemos a finales del año pasado. Ya, ¿y cómo se puede leer de aquí hacia adelante el 2023, que es poco halagüeño en varios aspectos, sobre todo de la economía? La cifra que ha entregado hoy día el INE nos muestra que el desempleo aumentó un 0,7% en todo el 2022, en 12 meses. Para el 2023, ¿qué es lo que viene? ¿Qué se puede proyectar? Mira, lamentablemente las noticias no son muy alentadoras. Se pronostica para este año un decrecimiento del país. Eso ya se viene pronosticando desde el año pasado en los informes de política monetaria del Banco Central, así como de otros expertos dentro del mundo económico. Y eso inmediatamente nos genera la preocupación de que va a haber un aumento o un mantenimiento del desempleo por sobre los valores de tendencia o promedios de los últimos años. De hecho, en los datos que entrega el INE actualmente, si comparamos el desempleo actual respecto a los últimos años con un horizonte de casi una década, se observa que estamos por sobre el nivel de empleo promedio de todos los periodos de los últimos 10 años. Entonces, este año es posible que se mantenga este desempleo o que inclusive suba en cierto nivel. ¿De qué va a depender? Del Banco Central, de sus decisiones de política monetaria, porque en la medida en que las tasas de interés bajen, eso va a reactivar el sector financiero y va a hacer que tanto el sector de las familias como el sector empresarial vuelvan a utilizar el sistema financiero de una forma más activa. Pero eso no lo sabemos por el momento porque hay que ver cómo se va a comportar la inflación. A la larga, la inflación, la tasa de interés y el desempleo, junto con el crecimiento, tienen una relación directa para efectos de la calidad de vida y el comportamiento de las variables económicas en el mediano y largo plazo. Pero, Jean-Paul, tomando algunas cifras que también están sobre la mesa, que han entregado, por ejemplo, el comercio, el rubro de la construcción, que dicen, bueno, el año 2023 va a caer toda la inversión más o menos un 6%, cifras más, cifras menos. ¿Eso va a tener una incidencia directa y real sobre la pérdida de empleos para el otro año, pensando que son rubros de servicios como el comercio y de la construcción, que es una fuerza laboral importante para el país? Efectivamente, la medida en que la inversión se contraiga, eso contrae el crecimiento y también la posibilidad de nuevos proyectos.
Si hay menos nuevos proyectos, eso evidentemente afecta en la creación de nuevos trabajos. Y eso evidentemente va a repercutir en ciertos sectores. Ahora, sectores como la construcción, sectores como el comercio, el sector de servicios, son bastante dinámicos y son muy vulnerables a los vaivenes de la economía. Pero por otro lado, también va a haber un efecto, si es que se mantiene la tendencia, sobre una baja de los precios. Recordemos que los números que tenemos actualmente de inflación son bastante altos, muy por sobre la meta del Banco Central, y eso también va a tener un efecto sobre el comportamiento de las variables como el empleo y como el crecimiento. Entonces, son datos que hay que tener también en consideración, y en la medida en que los sectores que más invierten disminuyen sus tasas de inversión, eso sí o sí repercute en el crecimiento y en el desempleo. Ya, y la pérdida de empleo va a ser, al igual como lo manifiesta, por ejemplo, el boletín del INE en el día de hoy, más agresiva para las mujeres que para los hombres. Hoy día recordemos que el desempleo de mujeres es 8,6 y el de los hombres 7,3 y el promedio es 7,9. ¿Esa diferencia va a acrecentarse el 2023? Históricamente han existido brechas de desempleo entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es lo interesante? Existen sectores que se han reactivado de manera bastante particular, como lo que tiene que ver con el sector de empleo en el hogar, lo que tiene que ver con la atención o el cuidado de niños o el aseo que se hace dentro de los hogares. Esos sectores tienen un potencial crecimiento, al igual que lo que puede ocurrir con las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente estas brechas de desempleo siempre están sobrecargadas hacia las mujeres. Siempre ha habido esta diferencia en donde las mujeres tienden a tener mayor desempleo que los hombres. Ahí tal vez sería interesante cuáles son las propuestas que podría plantear el gobierno para aprovechar ese potencial y tratar de empujar de manera más focalizada con políticas públicas el empleo femenino. Y también otro efecto interesante es que existen hasta el día de hoy brechas de ingreso entre hombres y mujeres, y eso también merma la decisión de las mujeres de querer trabajar, porque por el mismo trabajo obtienen un menor ingreso. Entonces, en ese caso, hace que la decisión de trabajar se incline más hacia los hombres. Eso también es un tema pendiente y que ha estado pendiente durante bastante tiempo, y creo que es un buen momento para hacerse cargo, aprovechando este impulso para mantener el empleo o por lo menos contener el nivel de desempleo que podría crecer durante este año. Jean-Paul, ¿y cómo podemos leer las cifras de la región metropolitana en particular, haciendo el desglose? A nivel país el desempleo está en 7,9, pero en Santiago, en la capital, 8,9. ¿Es efectiva esa cifra o es quizás que acá en la capital hay un mayor empleo informal, personas que están en negro, que no están en el sistema? Mira, aquí hay dos elementos interesantes a tener en cuenta. Primero, este crecimiento en la tasa de desocupación, así como ocurrió a nivel nacional, también se da en la región metropolitana y también se explica por un mayor crecimiento de la fuerza de trabajo. O sea, las personas se están realentando a buscar trabajo, dejan de ser inactivos y pasan a buscar un empleo porque ven que están las condiciones para poder hacerlo. Pero por otro lado, y algo que tú también mencionaste, el tema de la informalidad. La pandemia generó bastante informalidad en distintos sectores, sobre todo los sectores comerciantes, que de hecho en el centro han habido ciertos problemas debido a la informalidad laboral. Esto también merma no solo en la regularización de los procesos de trabajo, sino que también en, por ejemplo, el ahorro para las pensiones, en el control o en la regulación asociada a las condiciones laborales a las cuales trabajan ese tipo de personas, y además que personas, por ejemplo, indocumentadas que vienen desde el extranjero van a tender a inclinarse hacia el sector informal porque en el sector formal no acceden o no pueden acceder al trabajo. Hay un desafío pendiente respecto a eso. Los procesos migratorios todavía requieren también una preocupación desde ese lado, porque en la medida en que no hay un control sobre cómo damos garantía de que personas que llegan a nuestro territorio tengan condiciones laborales de trabajo aceptables, vamos a seguir teniendo informalidad de manera continua, junto con aquellas personas que históricamente han perdido desempleo, que tienden a ser de los sectores más pobres de nuestro país y que al no encontrar trabajo en el sector formal se inclinan al sector informal. Nunca hay que olvidar que a la larga la gente necesita de una u otra forma generar ingresos para poder subsistir y tiene que buscarlo por todos los medios. Y desde ese punto de vista, pensando en que las cifras son poco alentadoras también para el año 2023, ¿qué importancia van a tener las políticas fiscales, las decisiones que se puedan tomar desde el Poder Ejecutivo para de alguna manera incentivar a la contratación, incentivar a que haya formalización de empleos, incentivar y dinamizar la economía? Mira, acá hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Por un lado, las políticas públicas tienen que estar enfocadas en efectivamente reactivar el sector del empleo sin sacrificar inflación. Por ejemplo, buenas medidas que se implementaron fueron el IFE laboral,
porque estaba focalizada en aquellas personas que encontraban trabajo o que quieren buscar un trabajo. Esas políticas más focalizadas, en vez de, por ejemplo, una inyección de recursos a todo evento, va a contribuir a mantener o a evitar que el descenso de los precios sea más pronunciado. Entonces, en la medida en que los precios sigan cayendo y que las políticas públicas se enfoquen en reactivar el sector del empleo sin sacrificar inflación, evidentemente vamos a tener una necesidad de políticas fiscales que contengan las posibles caídas del empleo debido a los pronósticos de recesión o de caída de crecimiento que se dan para este año, pero que esas políticas no sacrifiquen el objetivo de querer contraer la inflación, porque si eso es así, vamos a tener que las tasas de interés van a seguir siendo altas, va a seguir siendo prohibitivo el acceso al crédito para las familias y por lo tanto la calidad de vida de las personas se va a ver mermada. Y por el lado de las empresas, desde las pymes hasta las grandes empresas, también se van a ver afectadas por el menor acceso al crédito debido a las altas tasas de interés. Ya, ¿y cómo se relaciona todo esto con la discusión que vamos a tener en nuestro país con la reforma tributaria, la reforma previsional? ¿Se junta en algún minuto con las cifras de desempleo o usted no haría una relación allí? En el caso de la reforma tributaria apunta a distintos elementos de lo que tiene que ver con el aumento de la recaudación fiscal. La discusión de la reforma tributaria tiene dos dimensiones. Una dimensión del momento, cuáles son los efectos que va a tener sobre la inversión, sobre las decisiones de gasto por parte de la familia, la decisión de ahorro, la decisión de herencia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay que entender que esta discusión de reforma tributaria, que es una nueva discusión de reforma tributaria, se da en un contexto en donde la deuda pública, la deuda del Estado, ha ido aumentando sostenidamente y a partir de ahí surge la necesidad de que el Estado genere nuevas fuentes de recaudaciones de recursos para poder contener esta acumulación de deuda, porque si no, el Estado cae en insostenibilidad fiscal. A partir de ahí, evidentemente, la situación de contexto impacta sobre la decisión de política de querer o no aprobar ciertos aspectos que tienen que ver con la reforma tributaria. Pero también hay que entender que una reforma tributaria no es algo que dependa 100% de los vaivenes de la economía del momento, sino que también tiene que tener una mirada de largo plazo. En la medida en que la reforma tributaria no perjudique en el ámbito de la inversión, sobre todo en la inversión de las pequeñas y medianas empresas, que son las más voluminosas, más del 90% de las empresas son pymes en nuestro país, y por otro lado, que el efecto de la reforma tributaria sobre la familia, sobre el consumo y sobre la situación de poder adquisitivo y de calidad de vida no se vea mermada de manera importante y además haya una mayor recaudación fiscal, va a contribuir de manera positiva hacia una mayor estabilidad económica, sobre todo en el sector público. Y para determinar, Jean-Paul, cómo viene el 2023, ¿cuántos trimestres de informe más tenemos que esperar? ¿Cuál es para tener una tendencia? Porque ahora tenemos 7,9% de desempleo, el trimestre anterior también estaba en 7,9%. ¿Cuál para usted hacia adelante daría cuenta de un deterioro grave en los índices de empleo? Mira, lo que se vio es que teníamos altos niveles de desempleo, comenzaron a disminuir, ahora se estancaron. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Si es que tenemos cifras negativas de crecimiento, que por ejemplo el IMASEC va a ser una variable muy importante para saber sobre aquello, si el crecimiento es negativo, tenemos un decrecimiento de la actividad económica, eso va a generar sí o sí un incremento del desempleo, perdón. Y en la medida en que ese desempleo crezca de manera muy pronunciada, eso va a empezar a repercutir evidentemente en la calidad de vida de las personas. Pierdan su trabajo, pierden sus fuentes de ingresos, pierden la posibilidad de poder adquirir muchas veces los bienes básicos para poder subsistir. Además que ciertas personas pueden llegar a la línea de la pobreza por perder esas fuentes de ingresos. Entonces también yo creo que hay que estar muy atento a los datos del IMASEC, a las decisiones que vaya a tomar el Banco Central en el informe de política monetaria y por otro lado, cuáles son los efectos que vamos a tener sobre el desempleo. Hay que estar atento también a que si bien el desempleo no puede disminuir, puede ser que haya un desplazamiento de empleo formal a empleo informal y eso también es un riesgo porque aumenta la vulnerabilidad de las personas al pasar de un empleo formal con contrato a un empleo informal que no cotiza y que además no tiene ni siquiera un amarre contractual o un vínculo legal para poder realizar ese tipo de labor. Entonces yo estaría atento a los datos del IMASEC, sí, a los datos del INE
y posiblemente a las decisiones del Banco Central en el próximo informe de política monetaria, que es en unos meses más. Claro, en abril, de acuerdo a lo que informaron durante esta semana cuando mantuvieron la tasa. Gracias, Jean Paul Quinteros, por esta conversación. Que esté muy bien. Listo, que esté súper bien. Muy buenos días. Chao, buen día.